Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar problemas con el método del trapezoide para encontrar áreas debajo de la curva y cómo podemos relacionar esto con la integral definida. Primero vamos a comenzar por ver que un trapezoide es un cuadrilátero donde tenemos una base menor y una base mayor y pues los dos lados que unen las bases. Eh, En la gráfica, este puede ser visto como un triángulo arriba de un rectángulo, pero vamos a comenzar por lo básico. En las clases de cálculo enseñan que la integral o el área debajo de la curva es la suma de todos estos rectángulos desde un punto A hasta un punto B. Y esto nos va a dar una aproximación que será el área de la curva, pero como se puede ver en las partes que están pintadas en amarillo, hay partes de área que no se calculan a pesar de que son parte del área que se está calculando y otras que se calculan de más. Esto quiere decir que el método rectangular va a tener un error a la hora de calcularse el área. Pero si tomamos en vez de rectángulos, los trapezoides de los que ya hemos hablado, sí, va a haber un error, como se puede observar, que estoy pintando en amarillo, pero va a ser mucho menor el error a los que tenemos con los rectángulos. Y bueno, en los rectángulos ya sabemos que la base va a ser delta x, donde delta x es igual a b menos a entre n, donde n es el número de particiones que queremos, o sea, el número de rectangulitos que tenemos. Y en este caso, delta x va a valer lo mismo. Bueno, aquí de un rectángulo es delta x, de un trapezoide, perdón. Y ahora bien, aquí la base menor va a ser la función evaluada en a. Y la otra va a ser la función evaluada en b. Entonces, todo este lado va a ser la función evaluada en b porque va a estar de que aquí el punto. Y acá la función evaluada en a porque va a estar en este punto de la función. Entonces, para calcular el área de un trapezoide, o sea, de uno solo, todavía no vemos cómo sumarlos. Vamos a tener que calcular el área del rectángulo y sumarle el área del triángulo que ya vemos aquí. Entonces, el área del trapezoide es igual al área del rectángulo, que sería base, o sea, delta x, por la altura del rectángulo, que en este caso va a ser la función evaluada en el x de la base menor, que pues en este caso a este le pusimos a y a este b. Entonces, delta x por la función evaluada en a. Uy, salió feo. La función evaluada en a, ahora sí, más el área del rectángulo, del triángulo, que es un medio de la base por la altura. Pero ¿cuál es la altura? Como la altura es esto de aquí, va a ser la función evaluada en b menos la función evaluada en a. O sea, este lado, la base mayor menos la base menor. Y eso nos va a dar la altura
del triángulo. Entonces lo vamos a escribir aquí. La función evaluada en B menos la función evaluada en A. Y ya tenemos la fórmula para sacar un trapezoide, el área de un trapezoide. Ahora bien, vamos a simplificar poquito. El área del trapezoide es igual, esta x y esta x la podemos factorizar y el 1/2 podemos aplicar propiedad distributiva. Entonces, esto va a ser igual a delta x por, al dividir entre delta x el primer término, se va a quedar sin este delta x, entonces se va a quedar solo f de a. Igualmente el segundo término se va a quedar 1/2 de f de b menos f de a, pero como dijimos que íbamos a aplicar propiedad distributiva, más 1/2 de la función evaluada en b menos 1/2 de la función evaluada en a. Y ya tenemos esto. Entonces, este f de a tiene un coeficiente de 1. Entonces, 1 menos 1/2 nos va a dar solamente 1/2 positivo. Entonces, el área del trapezoide es igual a delta x por f de a más f de b entre 2. Esto porque nos quedó 1/2 de f de a más 1/2 f de b. Entonces nos queda esta formulita de aquí. Entonces, el área completa va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que como ya habíamos dicho anteriormente, n es el número de particiones o de figuras que queremos, de 1/2 delta x. Y ahora, en vez de a, lo vamos a escribir como x subíndice i. Y en vez de b, vamos a escribir x subíndice i más 1. Entonces, esta ya es la fórmula para encontrar toda el área debajo de la curva a través de la regla trapezoidal. Pero, si analizamos bien, ¿qué vamos a hacer? El 1/2 y el delta x son constantes, entonces se pueden sacar afuera de la sumatoria, pero eso no lo haremos ahorita. Entonces, vamos a sumar para el primer, para i igual a 1, f de x1, o sea, este lado de aquí, más f de x y más 1, o sea, este lado de aquí. Ahora bien, y va a cambiar de 1 a 2. Entonces, f de x2 va a ser este mismo lado de aquí, más f de x2 más 1, o sea, 3, este lado aquí. Entonces, si vamos aplicando, todos estos lados se van a sumar 2 veces, excepto a y b, que solo se van a sumar una vez. Entonces esta fórmula va a quedar como a es igual a 1/2 por delta x, porque acuérdense que estas son constantes, por f de a
más 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de x y más f de b. Y esto de aquí sería como sumaríamos estos trapezoides, que sería este lado más 2 veces este, 2 veces este, 2 veces este y 2 veces este, más este lado de aquí. ¿Y por qué ponemos n-1? Porque las particiones son el número de figuras, pero si le restamos este lado de aquí y este lado de aquí, le estamos restando un polígono, o sea, un trapezoide, entonces va a quedar n-1. Y esta es la fórmula final que vamos a aplicar en problemas. Pero, ¿qué pasa si de esta fórmula de aquí tomamos el límite cuando el número de particiones tiende a infinito? Que es lo que ya escribimos aquí. Cuando n tiende a infinito, delta x va a tender a 0. Entonces, como no se puede modificar una sumatoria con un límite, esto se va a escribir cuando límite cuando delta x tiende a 0 de pues esta sumatoria de aquí. Entonces, cuando un delta x tiende a 0, ya sabemos que estamos hablando de un diferencial. Entonces, esta formulita de aquí va a generar un trapezoide que lo estoy escribiendo un poquito grande, pero digamos que de base va a tener un diferencial de x. Este va a ser un x cualquiera dentro del plano cartesiano, y esto va a ser x más un diferencial de x. Entonces vamos a hacer la misma fórmula de área, pero, o sea, de área de un trapezoide, pero ahora con diferenciales, porque el área también va a ser diferencial, ya que como la base es muy pequeña, el área será también pequeña. Entonces, área de trapezoide es igual a un medio por un diferencial de x por aquí la función evaluada en x más la función evaluada en x más dx. Esto es lo mismo que tenemos acá. Aquí un medio. Aquí está un medio de delta x por f de la base menor más f de la base mayor. O sea, aquí está un medio de delta x, o sea, de x, por la base menor más la base mayor. Entonces aquí está. Pero, ¿qué es f de x más de x? Si nos vamos aquí a la definición de derivada, f' de x es igual a f de x más dx menos f de x entre dx. Nótese que
La derivada es el límite cuando h tiende a 0 de, pues, de esta cosa, pero como aquí tenemos un diferencial, ya de por sí se está tendiendo a 0, entonces por eso no escribimos el límite. Entonces de esto despejamos f de x más de x y nos va a quedar que f de x más de x es igual a f de x más f' de x de x. Ya teniendo esto, podemos sustituir. Entonces, a va a ser igual a 1/2 de x por f de x más, y este de f de x lo vamos a sustituir con esto. Entonces va a quedar más, en amarillo no, en negro, f de x más f' de x por el respectivo diferencial de x. Y tenemos esto de aquí. Es el diferencial de área todavía. Sí, es diferencial de área, perdón. Aquí escribimos el diferencial de área, ya que el área es muy pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simplificar 1/2, multiplicarlo, y nos va a quedar que el diferencial de área de un solo trapezoide va a quedar igual a este f de x se puede sumar con este y nos queda 1/2 de 2f de x por dx más 1/2 de f' de x, o sea la derivada, por dx al cuadrado. Pero si recordamos, dx es un número que tiende a 0, que es casi 0. Entonces, al ser casi 0 y elevarlo al cuadrado, pues esto nos va a quedar igual a 0. Esto porque este número se va a volver cada vez más pequeño con elevarlo al cuadrado. Y al final nos queda que diferencial de área es igual a la función por el respectivo diferencial de x. Ahora bien, esto de aquí lo que vamos a hacer es integral desde 0 hasta área del diferencial de área es igual a integral desde a hasta b de la función de x por el diferencial de x. Esto de aquí es lo mismo que hicimos con la sumatoria del método del trapezoide, y al resolver esto nos va a quedar que el área debajo de la curva es igual a la integral desde un límite a hasta un límite b de la función de x con su respectivo diferencial. Y así de una serie de trapezoides en una gráfica, pudimos calcular la fórmula para calcular su área
cuando tenemos un delta X definido y pudimos observar que cuando tenemos infinitos trapezoides vamos a tener un delta X muy pequeño y podemos resolver el área simplemente con la integral de f de x. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Encuentra el área en la gráfica y es igual a x cuadrada entre x igual a 0 y x igual a 3. Entonces aquí se puede ver la forma de la gráfica desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Entonces, pues como hemos visto, el área es igual a la integral desde a hasta b de la función. Entonces aquí vamos a hacer área es igual a la integral desde a, o sea 0, hasta 3 de x al cuadrado con su diferencial. Entonces resolvemos x al cubo entre 3 y aquí no se necesitan constantes de integración porque es una integral definida. Desde 0 hasta 3, que esto es igual a 3 al cubo entre 3 menos pues 0. O sea, porque 0 al cubo es 0, entonces ya esto se queda al 0. Entonces esto nos da 3 al cubo 27 entre 3, 9. 9 unidades al cuadrado. Esto con una integral. Pero vamos a ver qué nos sale el área con el método trapezoidal. Entonces, área es igual a 1 medio de delta x, pero como ya habíamos quedado antes, delta x es igual a b menos a entre n, que n es el número de particiones. Entonces, b menos a, 3 menos 0, entre el número de particiones, que en este caso voy a querer 3 particiones, por la función evaluada en a, o sea 0 al cuadrado. O sea, estamos utilizando ahorita esta función, ya no la integral, más 2 veces la función evaluada en el primer límite. O sea, delta x es 1, entonces 0 más 1 va a ser 1 al cuadrado, más otra vez 2, y este 1 le vamos a sumar otra vez el delta x y nos va a dar 2 al cuadrado. Y por último, la función evaluada en b, simplemente sin el 2. Entonces, tenemos 3 particiones y aquí tenemos 4 términos. Siempre que estemos haciendo la regla trapezoidal, nos van a quedar un término más en la operación del delta x que tengamos. Bueno, del número de particiones que querramos, más bien dicho. Entonces vamos a resolver. Área es igual a 1 medio. Esto 3 menos 0, 3 entre 3, pues 1. De 2 por 1 al cuadrado nos da 2. 2 al cuadrado nos da 4. Por 2 nos da 8. Más 3 al cuadrado nos da 9. Y esto es igual a 2 más 8 nos da 10, más 9, 19, entre 2, que esto es igual a 9.5 unidades cuadradas. Que si bien
es una aproximación al área de 9 unidades, no es ese área. Entonces, vamos a tomar un delta x menor. Y voy a tomar ahora sí un delta x menor. A es igual a un medio de 3 menos 0 entre 6 por 0 al cuadrado más 2 por, aquí 3 menos 0 nos da 3 entre 6, pues nos da que delta x es de un medio. 0.5, aquí es un punto, 0.5 al cuadrado más 2 por, le sumamos al 0.5 otro 0.5 al cuadrado más 2, le sumamos otro 0.5 al 1, 1.5 al cuadrado más 2 por 2 al cuadrado más otro 2 por 2.5 al cuadrado y por último más 3 al cuadrado. Y ya tenemos esto. Entonces, resolviendo, 3 menos 0 nos da 3, entre 6 nos da un medio. Un medio por un medio nos va a dar igual a un cuarto. Entonces, resolviendo esto con calculadora nos dio que esto es igual a 36.5 y dividiéndolo entre 4 nos va a dar igual a 9.125 unidades cuadradas. Entonces, aumentamos el número de particiones, ya que en el primer ejemplo eran 3 y en este son 6 ahora sí. Y ahora nos quedó un área más cercana a los 9 unidades cuadradas que teníamos al resolver la integral. Entonces, esto quiere decir que a mayor número de particiones, pues además de mayor número de operaciones, tendremos un menor error al aproximarnos al área real que hay debajo de la curva. Y si contamos el número de términos aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, que como ya he dicho antes, es uno más que el número de particiones. Espero ya haya quedado todo claro. Muchas gracias por ver el video. Adiós.